Aquí comienza tu programa. Pregunta al pastor. Muy buenas tardes, que el Señor les bendiga. Una vez más estamos aquí en Pregunta al Pastor. Esta tarde tenemos un programa tremendo en el cual hay una linda lista de preguntas para responder y trataremos de darle las respuestas correspondientes. Así que sin más, comenzamos. Amén. Aleluya, Señor. Dios Todopoderoso, te damos glorias, te damos honra. Oh Dios, te damos gracias, Señor Jesús, por todo lo que has hecho en la cruz del Calvario y por lo que vas a hacer, Señor. En el nombre de Jesús, te pedimos, Señor, en esta hora, la gracia, el mover de tu Espíritu Santo, oh Dios, en este programa, usando a cada uno de nosotros que estamos aquí, Señor, en este programa, oh Dios, y aquellos que estarán escuchando, estarán mirando, oh Dios, la audiencia de este programa, Señor, que el Espíritu Santo pueda tocar cada familia, cada hermano, cada persona, cada uno, oh Dios, de unos países que van a mirar, Santo oh Dios, Dios. que sea tu Espíritu, oh Dios, hablando, Dios, a las personas, tocando los corazones y haciendo la obra, Dios. En el nombre de Jesús, oh Dios, anulamos todas las trancas del enemigo, oh Dios, todo el levante de las tinieblas y declaramos la victoria del Señor, Padre. En el nombre de Jesús, oh Dios, que muchas almas, muchas vidas serán tocadas, serán sanadas, serán transformadas a través de este programa. En el nombre poderoso de Jesús. Y esperamos por tu venida, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Amén. Pregunta al pastor. Qué importante es cuando nosotros conocemos las profundidades de la palabra de Dios y las virtudes de la palabra de Dios. No es por casualidad que están allí escritos todos esos versículos y esos capítulos en nuestras Biblias. Hay una razón, y esa razón es que Dios ha determinado un manual de vida para cada uno de nosotros y se llama la palabra de Dios. Ya que estamos en la palabra de Dios, vamos a responder la pregunta que tiene para nosotros un hermano de Buenos Aires que se llama Sergio, que nos presenta una situación interesante. Yo esta pregunta la voy a dejar para el ping-pong, voy a hacer un planteo al respecto y después voy a ver qué opinan mis compañeros al respecto de esta pregunta. ¿Ok? Bien. Entonces Sergio nos pregunta acerca del ministerio de la mujer en la iglesia. El ministerio de la mujer en la iglesia. La mujer puede predicar. La mujer puede ser pastora. La mujer puede servir en la iglesia. Es una linda pregunta, porque durante generaciones el machismo que ha imperado dentro de muchas congregaciones y en nuestra sociedad ha querido de alguna manera desplazar el gran potencial que tienen las mujeres al servicio de Dios. Y esto no es un invento del pastor Ponce, lo vemos en toda la Biblia, en toda la Biblia. La presencia femenina ha sido fundamental desde el Génesis hasta el Apocalipsis. ¿Por qué entonces, de no ser tan importante, se compara la iglesia con una mujer, la novia? ¿Por qué? Si no fuera alguien tan importante para la, llamémosle, religión, si la mujer no ministrara, si la mujer no participara, si la mujer no predicara, si la mujer no enseñara, sería retirarla de la ecuación y llevarla a un plano prácticamente de servidumbre. Y yo no encuentro eso en la Biblia. Yo encuentro en toda la Biblia que la mujer ha sido fundamental
en la vida de la humanidad a todo nivel, en todos los ámbitos, en todos los ámbitos. Amén de que hay excepciones en la regla, como también las hay en el hombre. Hay hombres cuya formación, carácter y como le quieran llamar, no les han permitido tener una vida, digámosle, natural según los principios bíblicos y según los principios de la misma naturaleza, y los han llevado a vivir una vida en la cual ocupen un plano, no sé si inferior, pero sí un plano de poca participación a la hora de toma de decisiones, a la hora de mantener una postura en los ámbitos de la religión, de la fe, de la enseñanza, incluso de la vida misma en la familia. Entonces vemos allí en muchos hogares que la toma de decisiones y el trabajo rudo y de pronto hasta la educación pasa solamente por una persona. Y muchas veces es el hombre y muchas veces es la mujer. Pero ¿qué dice la Biblia en cuanto a esto? ¿Qué dice la Biblia en cuanto a esto? Cuando Dios crea al hombre en el Génesis, allí nosotros vemos, y hago un énfasis aquí, Dios creó al hombre. Hago un énfasis aquí, Dios creó al hombre, primero que a la mujer. Y del hombre creó a la mujer. Y no por eso la mujer es menos, bajo ningún concepto. Porque la primera expresión del hombre fue: esto es carne de mi carne y hueso de mis huesos. O sea, es parte fundamental y parte vital de mi vida. Necesaria. Necesaria. Si nosotros vemos a lo largo de toda la historia bíblica, vamos a encontrar grandes mujeres que han ejercido cargos de liderazgo en todo el contexto bíblico. Y en toda la historia del pueblo de Israel encontramos muchísimas mujeres en cargos de liderazgo, en cargos de tomas de decisiones, la cual dependía la vida de muchas personas. ¿Cuál es el conflicto? El conflicto está en que el contexto en el cual fue escrito todo digamos, el canon bíblico fue un contexto judío, un contexto medio oriental, de la zona de Medio Oriente, valga la redundancia. Y allí hay una cultura machista muy acentuada históricamente, muy tradicionalista, históricamente. Y eso, de alguna manera, ha sometido a la mujer. Y no estamos de acuerdo con eso. No estamos de acuerdo porque incluso en la misma palabra encontramos que la mujer ejercía cargos de liderazgo tan importantes o más importantes que los del hombre, y a su vez el mismo Cristo Jesús le puso o colocó a la mujer o al ministerio de la mujer en su debido y merecido lugar. En su debido y merecido lugar. Veamos la importancia de la mujer en el Nuevo Testamento. Jesús nació de una simple mujer. El padre natural de Jesús era un simple hombre. Tenemos allí a José y a María. Vemos a lo largo de toda la infancia de Jesús que la madre María estaba presente. Y en los momentos de los milagros de Jesús, dice la palabra de Dios que María atesoraba las situaciones que habían en la vida de Cristo, del Cristo, al que la iglesia cristiana reconoce como el Mesías, a Jesús, nuestro Salvador. Cuando las dos mujeres se encontraron, haciendo mención a lo que decía recién el pastor Domingo sobre Juan el Bautista, cuando las dos se encontraron, las dos mujeres embarazadas allí, ¿verdad? El fruto del vientre saltó por la presencia del Cristo en la mujer que portaba el Cristo en su momento, María. ¿Por qué Dios se tomó tanto trabajo en plasmar en la Biblia algo que
trascendería el tiempo y la historia, ¿por qué Dios se preocupó tanto por plasmar en las historias de tantas mujeres, si no fueran importantes en el ministerio de la iglesia? ¿Por qué Dios lo haría? La mujer en la antigüedad tenía un rol muy importante, que era la formación de los hijos. En la antigüedad, como también hoy, la mujer es muy importante en la formación de los hijos, pero en el punto de vista religioso, la mujer era quien le daba toda la enseñanza básica al niño antes de ir al templo, o para llevarlo al templo, y para después, en un futuro, a menos que lo dejara desde el nacimiento en el templo para que sea criado por los sacerdotes judíos, debía prepararlo para que se pueda presentar al templo y así tener la instrucción de la Torá. O sea, fíjense el grado de responsabilidad de educación bíblica, por llamarle de alguna forma, que tenía la mujer. La mujer tenía la responsabilidad en el tiempo de Jesús de enseñarle todo el conocimiento teológico a los niños que nacieran. Fíjense qué importante era la mujer. Si la mujer les enseñaba mal la religión, la práctica de la religión sería mala y serían rechazados en el templo. Y eso era algo inadmisible por los hombres. Esto es tremendo. La mujer tenía una alta responsabilidad en la educación teológica y espiritual de los niños. Y después, más adelante en la historia, encontramos en Cristo el lugar que Jesús, ya anunciándose como el Salvador, le da a la mujer. Y vemos allí cuando Jesús se acerca a determinadas mujeres y habla con ellas públicamente, algo que en la tradición machista era prohibido. Era prohibido que el sacerdote hablara con mujeres públicamente. Y Jesús era tenido como un maestro, un rabino, un rabí, alguien que enseñaba en el templo, ya a los hombres. Y las mujeres debían guardar silencio en ese contexto de la tradición. Más adelante encontramos en la historia al apóstol Pablo, quien había sido un hombre tajante en cuanto a la tradición judía, se llamaba a sí mismo como fariseo de fariseos, Saulo de Tarso, alumno de Gamaliel, un maestro tradicionalista muy fuerte en su época. Y allí nosotros vamos a ver en la carta del apóstol Pablo a los romanos, en el capítulo 16, ¿ah? En la carta de Romanos, en el capítulo 16, Pablo dice: os recomiendo además a nuestra hermana Febe. Fíjense, alguien que de alguna manera oprimía, opacaba a la mujer en sus funciones en la vida pública, porque la mujer en el tiempo de la Biblia no tenía vida pública, ¿ah? Ahora exalta la labor de la mujer dentro de la vida cristiana y religiosa de la época y la recomienda como alguien a quien hay que cuidar mucho. Dice: os recomiendo además a nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia de Cencrea. O sea, el diaconado que en Timoteo se le da solamente a los hombres, Pablo aquí en Romanos está diciendo que ya había una mujer que era diaconisa, o sea, predicaba la palabra, enseñaba la palabra, servía en los cultos tradicionales, servía a las mesas, enseñaba a los niños. Esa era la función de la mujer dentro de las iglesias primitivas. Miren lo que después Pablo dice: que la recibáis en el Señor como es digno a los santos. Fíjense hasta qué nivel el apóstol Pablo exaltó el ministerio de la mujer dentro de la iglesia. Entonces yo pregunto, ¿por qué en el siglo XXI, habiendo tanto conocimiento o acceso al conocimiento de la palabra de Dios, le vamos a decir a una mujer que no puede servir adentro de la iglesia, en un ministerio de cargo o en un cargo ministerial? Eso me parece más machismo
que algo bíblico o que algo inspirado por el Espíritu Santo. Yo encuentro en la palabra de Dios que el Espíritu Santo habla a través de Pablo, reconociendo la importancia del ministerio de la mujer en la iglesia de Cristo. Reconociéndola a tal nivel que dice, como es digno de los santos. Como es digno de los santos. Después dice, y que la ayudéis en cualquier cosa que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Después continúa Pablo diciendo, saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia de su casa. Miren, saludad también a la iglesia de su casa. ¿De la casa de quién? De Febe, la mujer. La mujer. Febe tenía una iglesia en su casa, era diaconisa y tenía una iglesia en su casa. En su casa. En el versículo 6 dice, saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Y podríamos seguir con un sinfín de versículos, los cuales nos habla en lo referente al servicio de la mujer en la iglesia. En la carta de Tito, en el capítulo 2, versículo 3, dice, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Y está hablando de cómo debían conducirse las mujeres dentro de la iglesia. O sea, las mujeres más jóvenes tenían determinadas tareas, las ancianas tenían la tarea de ser dentro de la iglesia maestras del bien. Y hoy, de pronto, si tenemos una anciana en la iglesia, a veces se le da poco crédito porque es una persona mayor, pero la palabra del Señor, en boca del apóstol Pablo, el Espíritu Santo dice, las ancianas en la iglesia sean maestras del bien. Ninguna mujer en la Biblia es descartada o disminuida bajo la gracia de Cristo, sino que son exaltadas en el servicio a la obra de Dios, en el servicio al Señor. Son exaltadas. Fíjense qué tan importante es que las hermanas de mayor edad, las ancianas, en el caso textual aquí habla de ancianas de edad, no ancianas de cargo. En el versículo 4 dice que enseñan a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Fíjense la importancia del ministerio de las mujeres ancianas dentro de la iglesia. Qué importante es nosotros reconocer la función y la labor ministerial de la mujer adentro de nuestras iglesias. Podríamos seguir toda la noche esgrimiendo versículos que hablan acerca del ministerio de la mujer en la iglesia y tal vez no nos alcanzaría la noche para poder esgrimir con fidelidad cuántos versículos tenemos que hablan acerca de eso. Ya tenemos en las cartas de Juan, cuando Juan dice, el anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad. Y usted va a decir, es una mujer que tenía muchos hijos. No. Si usted hace una buena exégesis, una buena hermenéutica, va a saber que el término hijos está relacionado a los hijos espirituales, a congregación. O sea que la anciana, a la cual saluda Juan en la primera carta, son una congregación de esa anciana. Esa anciana era una pastora en su época. Podemos encontrar muchos versículos en todo el Nuevo Testamento que exaltan el ministerio de la mujer en la iglesia de Cristo. Así que yo les invito a leer mejor sus Biblias o a preguntarles a un maestro, porque la palabra de Dios exalta el ministerio de la mujer. Espero con esto haber servido de respuesta a Sergio, que nos hacía la pregunta desde Buenos Aires. Bueno, realmente tremenda exposición a través del pastor Raúl Ponce sobre el ministerio de la mujer.
y quiero acotar a todo lo que él bien expuso algunas cosas prácticas que vemos en el día de hoy. Por ejemplo, nosotros como pastores, y esto ocurre a nivel mundial, hay datos, hay estadísticas, convocamos a una reunión. ¿Quiénes son la mayoría en la reunión? Son las mujeres. Convocamos a una vigilia de oración. ¿Quiénes son la mayoría en la reunión? Son las mujeres. Y así sucesivamente. Hay estadísticas que hablan de que las mujeres es el 80% de la participación activa en la iglesia. La militancia activa en la iglesia es en su mayoría mujeres. A mí me pasó hace poco y me seguirá pasando porque ocurre. Estuvimos arreglando aquí en la iglesia, pintando, haciendo... La mayoría de los que vinieron a trabajar eran mujeres, ¿no? Entonces, también se está dando un fenómeno a nivel mundial, un fenómeno sociológico y antropológico, y es que la mujer ha tomado roles en la sociedad, muchos roles, pero también eso se debe a una pérdida del sacerdocio del hombre. Muchos se enojan porque la mujer va tomando diferentes roles en la sociedad, pero eso no es culpa de las mujeres. Muchas veces es culpa de que el hombre ha perdido su rol, como la palabra de Dios nos lo marca, que debe ser un sacerdote en su hogar, o sea, aquel que lleva adelante la palabra de Dios en la casa, aquel que lleva adelante no solo la provisión de lo necesario, de los alimentos, del techo, de lo que se necesite, sino que el sacerdocio del varón implica a alguien que lleva adelante la presencia de Dios en la casa, en el hogar. Y eso se ha perdido y se sigue perdiendo. Entonces vemos que la mujer tiene que hacer de papá y mamá, tiene que educar a los hijos y trabajar, y a su vez ser ese sacerdote en casa que es el que impulsa a que la familia se congregue. Esto ocurre mucho. Uno ve que en los hogares generalmente no es la regla, pero en líneas generales es la mujer la que está impulsando e incentivando a todos en casa a leer la Biblia, a buscar de Dios, a congregarse. Entonces esto es por decirlo de alguna manera, entre comillas, un fenómeno que está ocurriendo no solo en la iglesia, sino a nivel mundial, ¿no? ¿Por qué? Porque hay un diseño de Dios que es la familia, que Satanás y sus fuerzas diabólicas, a través de estructuras, a través de leyes, a través de muchas cosas que se están implementando a nivel mundial, se está rompiendo ese diseño, se ha roto ese diseño. Entonces vemos que la mujer tiene que asumir muchos roles, muchas veces que no son de ella, pero lo tiene que hacer porque no aparece la figura del varón, no aparece ese sacerdote. Entonces vemos muchas amas de casa que están al frente de su familia, con un papá ausente, ¿no? Y tienen que llevar adelante la familia, los hijos, el hogar, el congregarse, el buscar de Dios. Y esto se ve a todo nivel. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Se ve cada vez más y se va a seguir viendo. Vemos cada vez más mujeres que están predicando, mujeres usadas en las naciones, mujeres que son levantadas como ministras de Dios, como cantantes, mujeres a cargo de iglesias, y no de una iglesia, sino de muchas iglesias. Entonces, esto está ocurriendo cada vez más y lo vamos a seguir viendo porque hay una pérdida del sacerdocio del varón, y Jesús fue muy claro cuando dijo, hablando de sus discípulos, si estos callaran, las piedras hablarían. ¿Qué es lo que quiso decir Jesús? Que Jesús va a usar a quien esté disponible, a quien esté dispuesto para llevar la palabra, a quien esté dispuesto para llevar el evangelio, a quien esté dispuesto a ser usado por él. Y muchas veces ese que está dispuesto o esa que está dispuesta son las mujeres. Y a lo largo de la Biblia, como ya hizo una gran exposición el apóstol Ponce, vemos que las mujeres estaban a disposición de Jesús. Incluso la Biblia habla que había mujeres que asistían al ministerio de Jesús con sus bienes. Había mujeres
ricas, mujeres pudientes, esposas de en aquel entonces de personas eminentes, de autoridades, de políticos y de gobernantes que asistían a Jesús con sus bienes. Entonces, estamos viendo eso a nivel práctico, que la mujer, Dios sigue levantando a la mujer y cada vez cumple un rol más importante en la iglesia y en la sociedad. Y como digo, esto también se debe a una pérdida, si bien no es la pregunta, pero lo relaciono con una pérdida también del sacerdocio a nivel del hombre, a nivel de los varones, y Dios seguirá y sigue levantando a las mujeres, porque Jesús lo dijo, si estos callaran, las piedras hablarían. Dios va a usar al que esté disponible, al que esté dispuesto, un corazón contrito y humillado. Dice el salmista, Dios nunca lo despreciará. Y aquel que está dispuesto para Dios va a ser usado. Y las mujeres están siendo tremendamente usadas por Dios en este tiempo para llevar el evangelio y el reino de Dios a todo lugar. Pregunta al pastor. Así es, así es. Es así como tú lo dices. Es simplemente mirar en la palabra y mirar en los hechos en la actualidad la relevancia que tiene el ministerio de la mujer dentro de la iglesia. Pastor Domingo. La verdad que ese tema es muy interesante, también polémico, más polémico por falta de conocimiento, como usted hablaba, apóstol. Vamos a la Biblia, usted ya dio muchos ejemplos en tu exposición, ejemplos bíblicos de la importancia de la mujer de muchas maneras, principalmente por Cristo, hablar de la iglesia como mujer. Usted empezó la exposición de esa manera, básicamente. También iba a remarcar solo un comentario más, agregando a lo que usted ya dijo y al pastor Luis. Cuando Jesús resucita, la primera persona también que lo ve fue una mujer. La resurrección de Cristo lo vio una mujer. Y sin contar que las mujeres cuidaron del cuerpo de Jesús, bueno, encontraron con él resucitado y Jesús encargó a las mujeres para que anunciasen a los discípulos acerca de su resurrección y que se encontraría después con ellos. Entonces, ¿cómo Dios no va a reconocer las mujeres y el ministerio de las mujeres, además de todo lo que ya fue dicho acá? Y eso es lo que el pastor Luis hablaba acerca de la falta de posición del sacerdote, del hombre. Nosotros entendemos por la Biblia que hay una jerarquía. El hombre es la cabeza de la mujer, dice la palabra de Dios, no despreciando la mujer, sino simplemente que hay una jerarquía, solamente eso establecido por Dios. Mas cuando el hombre no toma la posición, normalmente las mujeres se levantan. Jueces 4 es un ejemplo bíblico muy claro, que en Jueces capítulo 4, versículo 4 dice, gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetiza, mujer de Lapidot. Era esposa, tenía un marido, mas quien gobernaba Israel era Débora. Y además era profeta. Como aquí tenemos la profeta Karina, gloria a Dios. Amén. No vemos que quizás podemos decir que no era la voluntad perfecta de Dios, o quizás podemos imaginar, vamos a decir, que Débora no gobernaba porque su marido no había tomado la posición, aunque la Biblia no lo menciona de esa manera, pero podemos llegar a esa conclusión. Y aun cuando llega el momento de luchar contra Sísara, Barak, que tenía que ser el primero a tomar la delantera, él va a hablar con Débora y como que necesitando de la ayuda y de la posición de Débora para ir a guerrear contra el enemigo. Y ella misma dice que por causa de una mujer, Dios va a dar la victoria a Israel. Y no por causa de un hombre, por causa de una mujer. Entonces, muy importante como Dios valora a la mujer en la Biblia.
Ahí está, querido. Sería un pequeño aporte dentro de todo ese tema. Muy bien, así es. Qué tremendo eso de Débora, ¿eh? No solamente estaba a cargo de algo bíblico, digámosle, espiritual como ser la profecía, sino también de su propia nación. Tremendo, tremendo. La primera ministra de Israel. Digamos que le quedó muy alto la vara para muchos hombres. Y una sociedad muy machista, como usted decía. Exacto, y en una sociedad muy machista. En una sociedad Tremendo. muy machista. Así que bueno, honramos a las mujeres. Honramos. Gloria a Dios. Pastor Marvin, ¿qué ibas a decir? Amén. Bueno, yo quiero recordar lo que también la Escritura dice, ¿no? En el libro de 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 3, el apóstol Pablo le dice a Timoteo: doy gracias a Dios, al cual sirvo de mis mayores con limpia conciencia, que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas, llenarme con gozo. Y me encanta lo que dice acá, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Precisamente en medio de esta situación en la cual hay un gran ataque, la gente está descuidando realmente lo bueno, lo verdadero, la gente está descuidando lo importante en este tiempo, se está enfocando en situaciones de legalismo, simplemente de extremismo, y creo que esto para lo único que sirve es para desviar la atención de lo que es realmente importante. Y recordando esto, Pablo le dice a Timoteo que la fe que hay en él prácticamente fue heredada de su madre y también de su abuela. ¿Por dónde viene la fe? La fe viene por el oír la palabra. Las mujeres eran las encargadas de enseñar la escritura a sus hijos. Y estas mujeres, Loida y Eunice, lo hicieron correctamente. En un tiempo en el cual inclusive los hombres no quieren servir a Dios, se están negando en servirle al Señor en algunas áreas, ¿quiénes la toman? Ese vacío no puede quedar así. Dios tiene que utilizar precisamente a mujeres. Y vemos a grandes mujeres, como lo decía el pastor hace un momento, vemos a grandes mujeres hoy en día sirviendo en las naciones, capacitando, entrenando, formando discípulos. ¿Cómo podemos decir que Dios no las utiliza? Los frutos demuestran más que palabras. Los frutos dicen mucho más de lo que nosotros como seres humanos muchas veces podemos querer imponer. Pero hay algo que está a nuestro alrededor y es el gran servicio de las mujeres en el ministerio del Señor. Y hoy aprovecho también para bendecir a las mujeres y agradecerles, porque por medio de ellas, que en especial son mujeres guerreras en oración, porque yo más veo en las mujeres es su afán, su interés por orar, y son las que sostienen los ministerios, creo yo, en gran parte, sostienen en gran parte los ministerios, es la oración, el ayuno al cual se someten mayormente las mujeres. Y hoy las bendigo en este precioso día y les agradezco, porque creo que muchos de los que estamos acá también somos frutos de la oración de muchas mujeres. Tremendo. Sin duda que es así. Hay que agradecer al Ministerio de la Mujer. Yo cuando era pequeño, hace muy poco tiempo, era un chiste. Había una célula cerca de mi casa, yo era muy pequeño, y la manejaba una señora mayor, muy mayor. Y en varias iglesias, en mis primeros pasos, quienes daban algunas enseñanzas eran las mujeres. Y algunos esgrimen la cita de Pablo en 1 Corintios 14, cuando le dice
vuestras mujeres callen en las congregaciones, ¿no? Dice, vuestras mujeres callen en las congregaciones. Y acá hay mucha leña para hacer de este árbol, porque en primera de Corintios 11:5 habla de mujeres orando y profetizando en la iglesia. Porque es muy fácil tomar un versículo y querer imponer algo, ignorando el resto de la palabra de Dios. Entonces, seamos sabios y no seamos insensatos, y tengamos en cuenta toda la palabra de Dios y no un versículo suelto. En el 14 le dice, vuestras mujeres se callen, pero en el 1 Corintios 11:5 las mujeres oraban y profetizaban dentro de la iglesia. ¿Cuál era el problema que había por el cual Pablo hablaba de que debían callarse? Era porque en ese momento no había autoridad en la iglesia que se había establecido y todas querían imponer de alguna manera su palabra, y eso generaba un cierto desorden en algunas mujeres que congregaban en la iglesia de Corinto. La iglesia de Corinto fue muy conflictiva en general, ¿verdad? Y no vemos ni en ninguna de las otras cartas que Pablo hable al respecto de que la mujer deba callarse en las congregaciones. Solamente en ese único versículo Pablo dice, vuestras mujeres callen en la congregación. En ese versículo. Pero si usted lee versículos anteriores, usted va a ver que allí en la iglesia de Corintios, Pablo menciona mujeres que profetizaban y que oraban en la iglesia, y no las reprende. Tengamos cuidado cuando usamos la Biblia, porque la misma palabra que bendice también nos condena. Así que yo bendigo el ministerio de la mujer, aplaudo a la mujer y pido perdón a la mujer. Pido perdón a la mujer por el machismo de algunos que no han usado la Biblia como corresponde y la han usado para beneficio propio, para imponer su propia debilidad, porque sabemos que esas actitudes son de debilidades, ¿verdad? Y temores psicológicos, infundados en otras cosas, y bueno, un día haremos un programa sobre eso. Así que si alguien tiene algo más que aportar sobre esto, tal vez Karina tenga algo que decir como la referente femenina en el panel el día de hoy. Pronto tendremos un panel netamente femenino, así que invitamos a todos los machistas a verlo. Bueno, yo quería como mujer, no, más allá de todo lo que han citado, que lo han expuesto de manera fenomenal, rescatar algo ahí que está en la palabra, que lo han a veces mal interpretado, que es cuando ponen a la mujer en una posición como vaso frágil. Y cuando se refieren a la mujer como vaso frágil, erróneamente la miran como alguien débil, como alguien, no sé cómo expresarlo, pero la verdad que hay en esa palabra de vaso frágil una sensibilidad de la mujer, que hoy la ha puesto en el lugar que la ha puesto, como han dicho los demás panelistas, porque muchos hombres se han negado, porque se fue perdiendo, porque hoy la mujer tiene acceso a información que antes no tenía, que en otras culturas no le era permitido a la mujer acceder a cierto conocimiento, a cierta información, a cierta preparación, a ciertas formaciones que hoy, gracias al Señor, tenemos acceso. Hay una sensibilidad en la mujer desde su característica, desde la característica de la mujer, en ese acercarse a Dios. Y yo justamente había pensado en esa palabra que usó el pastor Domingos, ahí cuando Jesús, más allá de que a lo largo de las Escrituras aparecen mujeres en el ministerio de Jesús que lo seguían, aunque las dejan medias ahí entre sus discípulos, las mujeres, pero es por el contexto en el que fue escrito y contado y redactado todo esto, que ya lo expusieron ustedes. Es muy interesante rescatar esto, de que esas mujeres lo acompañaron a Jesús, estuvieron con Jesús, y Jesús siempre estuvo mostrando de alguna manera la importancia que Él le daba a la mujer. Cuando allí aquella mujer viene a los pies de Jesús y derrama ese perfume de alabastro, que dice la palabra que con él en un momento sus discípulos, con aquella mente machista o quizás del lugar donde ellos estaban, dijeron, no, esta mujer pecadora tocando a Jesús.
Pero Jesús dijo, esta mujer hizo algo que ustedes no hicieron. Dice, cuando yo llegué a este lugar, esta mujer no ha parado de besarme, no ha parado de ungirme, no ha parado de secar mis pies con sus cabellos. Entonces, esto que mostró Jesús a través de esta mujer, para decir, mire, la mujer que se acerca verdaderamente a Jesús, tiene algo que se entrega por completo, que no cuestiona, que no duda, que tiene como esa afinidad con Jesús. Y allí aquellas mujeres que estaban llorando la muerte de Jesús, que estaban allí en el sepulcro, dice que estaban llorando, allí vieron algo extraordinario que los discípulos no lo pudieron ver. Y no menospreciando a los hombres, pero sino puso Jesús. Allí dice que aquel ángel se manifestó, se mostró delante de ellas. Y para decirle que el que había muerto ya no estaba allí, que ellas lloraban a alguien que ya no estaba entre los muertos. Pero a su vez dice que Jesús se presentó a ellas, como bien lo mencionó ahí el pastor Domingos, y le dio a ellas el ir a sus discípulos a decir lo que habían visto. Y en algunos pasajes que están relatados ahí, si mal no recuerdo, el que está relatado en Lucas, dice que los discípulos dudaron de ella. Entonces está como desde siempre establecido, o estaba así, esas estructuras de que la mujer no era muy creída, no tenía mucha credibilidad en lo que decía. Si bien Jesús lo manifestó de esta manera, lo mostró de esta manera y quedó en las Escrituras, y hoy tenemos ese acceso a la presencia de Dios y el Espíritu Santo que fue derramado sobre toda carne, como dice su palabra, también ha tenido ese cuidado para con las mujeres y nos ha colocado en lugar de honra, en lugares altos en este tiempo. Y muchas veces las vivencias de lo que nos ha tocado vivir nos hace también tomar esa postura, como lo decía ahí en el panel uno de los pastores, sobre lo que fue pasando con la sociedad, que las mujeres tuvieron que tomar el papel a veces del sacerdote. A mí personalmente, lo cuento a modo de testimonio, yo quedé viuda con mis 2 hijos pequeños y tuve que tomar ese lugar de padre, de madre y de sacerdote. Y por 12 años tuve que ser en mi hogar el sacerdote de mi casa. Y por ser una mujer de Dios, que siempre estuvo cerca de buscar a Dios, nació en mi persona ese liderazgo que fue adquirido por mi vivencia, pero de estar cerca de Dios, de esa sensibilidad, de poder escuchar a Dios, de poder saber lo que Dios quería hacer en mi vida. Y yo hace unos días, y esto lo cuento a modo de testimonio para cerrar, mencioné en una reunión que tuve a una mujer, a una anciana, que fue responsable de lo que estoy viviendo hoy en estos días. Yo cuando empecé los caminos del Señor, ahí a servirle al Señor, esta mujer creyó que había algo especial en mi vida. Y recuerdo que teníamos un lugar donde nos reuníamos a las 2 de la tarde para orar, un lugarcito que no recuerdo si era de 3x3, era una cajita. Y ahí esta hermana anciana invitaba a todas las personas que fueran a ese lugar. Vivía en un barrio muy carenciado, donde había mucha enfermedad, mucha alergia en los cuerpos, sarna, cosas así. Y esta mujer me llamaba para que orara por esos niños, por esas personas. Yo siempre digo, yo oraba por todos los engripados, los alérgicos, las diarreas, los vómitos, y Dios hacía cosas tremendas y los sanaba así de inmediato a esos niños. Y yo a veces decía, ay, esta mujer me hace orar por esto. Yo no entendía lo que Dios estaba haciendo con mi vida, y Dios estaba usando a una mujer para activar en mi vida lo que luego Dios me fue hablando a lo largo del tiempo sobre el don de sanidad, sobre orar por los enfermos, y Dios ha hecho cosas tremendas a través de mi vida. Pero empezó todo porque una mujer, porque una anciana fue sabia, como lo decía ahí el pastor Raúl, y creyó en que había algo, supo discernir esto, que había algo de Dios ya pensado y preparado para mi vida. Y yo soy un testimonio vivo de lo que Dios ha hecho, y no puedo negar que esa intimidad con Dios, yo he vivido cosas tremendas y sobrenaturales que ahora no lo voy a compartir porque no es el lugar y el momento, pero he tenido la experiencia con Dios y con su Espíritu, que no puedo dejar de creer que Él me llamó, que Él quiere algo con mi vida. Y quiero a través de esto, bueno, incentivar a todas las mujeres que están ahí dudando, que están quizás paralizadas por cuestiones, por cosas que escuchan, por palabras sacadas de contexto, por una mala interpretación. Mira, si el Espíritu Santo de Dios está sobre ti, si tú estás en las manos de Dios y cerca de Él, Él te puede usar. Si Él tiene propósitos con tu vida. Y una cosa que quiero no dejar de pasar por alto es sobre los dones, que los dones fueron dados por Dios.
Y los dones no tienen sexo. Dios dio dones a los hombres, dice su palabra. Y cuando habla de hombres, no habla del varón, habla de la humanidad. Y los dones son dados por Dios. Y si Dios nos da dones, son para usarlos y para que sean de bendición, para alcanzar a muchas vidas. Y bueno, y aquí quiero cerrar con esto. Pregunta al pastor. Sí, es tremendo. Dios no dijo, no categorizó a los dones con sexo. No le dio un género sexual al don, bajo ningún concepto. No lo dio. Hay algo que yo meditaba ahora mientras hablabas y es referente al machismo en función del legalismo, ¿no? Porque todo esto es fruto de la ley. En la ley estaba puesto que la mujer no podía ejercer autoridad sobre el varón y Pablo menciona esto en sus cartas. Menciona el hecho de que la mujer ejerza autoridad sobre el varón en la iglesia, pero no le quita la autoridad que Dios le dio a la mujer en la iglesia. Eso Pablo no lo dice. No lo puede hacer. Pablo lo reconoce. Entonces, allí tenemos una gran diferencia. No es lo mismo que una mujer ejerza un ministerio sirviendo a Dios en la iglesia, sea el cargo que ocupe, y otra cosa es que la mujer ejerza una autoridad y que Dios le dio únicamente al varón. Ese no es el caso del servicio de la mujer. La mujer sirve a Dios en el cargo que le corresponda, en el cargo que le toque, en el llamamiento que tenga, según los dones, según las misericordias que Dios le ha dado. Y el hombre tiene que ocupar su lugar, le guste o no le guste. Para eso Dios lo hizo hombre. Entonces, que Dios nos ayude a nosotros a poder ser sensibles a estas cosas, porque vivimos en un tiempo en el cual los roles han cambiado y los roles se han manipulado. Pero como dice la misma palabra de Dios, mi palabra permanece para siempre. Mi palabra permanece para siempre. Podemos manipular los roles, todo lo que queramos, señores y señoras. Pero lo que Dios ya estableció, por más que lo quieramos manipular, está establecido. Y después veremos al final del camino a dónde nos lleva todo esto. Pastor Marvin. Yo quiero soltar mi ping-pong. Bien, estamos siendo parte de este maravilloso programa de Pregunta al Pastor, en donde tratamos de dar luz a ciertas interrogantes, y creo que hay una interrogante muy importante precisamente en este tiempo. Y Karina pregunta desde Salitre y dice: pastores, ¿qué opinan ustedes sobre la vacunación mundial? Realmente creo que esta pregunta es algo muy importante para muchas personas que hoy en día están en la balanza: ¿me vacuno o no me vacuno? A título personal, hace un par de días, pues ya yo me vacuné. Sin embargo, creo que también hay muchas cosas que se están saliendo de contexto. Algunos dicen que la vacuna es la marca de la bestia. Otros dicen que esta vacuna va a alterar el ADN del ser humano. Algunos han llegado inclusive a decir que la vacuna puede hacer que el ser humano llegue a convertirse en un zombie. Esto se está convirtiendo prácticamente en algo como un mito. Se está convirtiendo en algo como un mito, y por ello hoy quiero soltar esta pregunta ping pong para que todos los panelistas que estamos acá en este programa de Pregunta al Pastor, pues demos también nuestro aporte y así podamos ayudarle a Karina como a muchas personas más que se están preguntando qué hay detrás de la vacuna. ¿Un cristiano debe o no debe de vacunarse? ¿Es lógico? ¿Es legal? Realmente es cierto que si hay algo que está violentando un poco los derechos humanos, es la obligación a vacunarse. Se están violentando por esa parte los derechos humanos, pues la vacuna no debe de ser algo obligatorio. Además de eso,
los gobiernos no se responsabilizan si llegan a haber alguna complicación en las personas ya vacunadas. El vacunarte también es algo real, que no está diciendo que no te vas a volver a enfermar, no te está asegurando que vas a estar libre del coronavirus. Entonces hay muchas cosas en medio de este mundo de la vacunación. Entonces quiero soltar esta pregunta al aire para que todos podamos dar nuestro aporte. Amén. Pastor Luis, ¿qué dice usted acerca de la vacunación mundial? Bien, referente a este tema, en lo personal, yo estoy en contra del recorte de libertades de las personas, llámese en el área que sea. Estoy en contra de recortarle la libertad a la gente, ¿no? Llámese en el área religiosa, todos tienen derecho a creer en lo que quieran creer, y en esta área también de la salud estoy contra la obligatoriedad y contra el recorte de libertades de las personas, ¿no? Entonces, se ha hablado mucho de estos temas, hay muchas controversias, hay muchos mitos, hay muchas cosas que están sucediendo. En lo personal, no soy antivacunas, tengo todas las vacunas del Ministerio de Salud Pública del Uruguay, y repito, vacunas, entiéndase lo que es una vacuna. Una vacuna necesita por lo menos 5 años de pruebas para luego comenzar a desarrollarse en seres humanos, y al menos lleva 10 años para decir que es una vacuna, ¿no? Por ejemplo, está sucediendo ahora en Uruguay que se le está diciendo a la población que la vacuna de Sinovac no sirve, no es aceptada, está siendo rechazada en todo el mundo, no sirve para cruzar fronteras, y se está hablando de una tercera dosis. Hablando con algunos, incluso hermanos de la iglesia, me decían, ¿qué hicieron entonces? Jugaron conmigo, me dieron 2 dosis de Sinovac y ahora me están diciendo que no sirve. ¿Qué me inyectaron si no sirve? ¿Por qué ahora tengo que darme una tercera dosis con otra marca que supuestamente es la que sí sirve? Y si esa tampoco sirviera, dentro de poco me van a decir que me tengo que dar una cuarta con otra. Entonces es todo un tema bastante complicado, donde se ha manipulado mucho a la gente. El coronavirus existe, es real, no negamos la existencia del COVID, no negamos la existencia del coronavirus. El coronavirus es real, hay que cuidarse, tomar todas las medidas que se tengan que tomar, pero también yo veo que detrás de este tema, detrás del COVID, se han estado manejando cosas, se han estado haciendo experimentos en masa, se han estado haciendo experimentos sociales con la gente, y esto no es nuevo, ya ocurrió muchas veces, ya lo hizo el Imperio Romano, ya lo hicieron muchos imperios en el pasado, de hacer estos experimentos sociales para dominar a las masas. Entonces, no está ajeno tampoco este tema de la vacunación a muchas idas y vueltas y cosas que con el correr de los meses, con el correr de los años, nos iremos enterando y sabremos dónde estaba la verdad. Por lo pronto, la palabra de Dios nos deja promesas para los hijos de Dios. Y Jesús dijo que aunque comieres o bebieres cosa mortífera, no te hará daño. Entonces, yo me tomo de esa promesa de la palabra de Dios y le digo a los hermanos, bueno, si usted se tiene que vacunar, vacúnese y tómese de la promesa de la palabra de Dios. Y si eso tiene algo malo contra su vida, va a quedar afuera en el nombre de Jesús. Porque la Biblia dice que si comiere o bebiere cosa mortífera, no nos hará daño. Hay promesas para los hijos de Dios en su palabra. Tendría para hablar 1 hora más de este tema, pero es el comentario que dejo así a la pasada. Bendiciones.
Con respecto a este tema de la vacunación mundial, que nos hacía esa pregunta, yo quería dejar, bueno, mi opinión, que es eso de esa conciencia de cada uno, ¿no? Como bien lo mencionaba el pastor Luis, hay una promesa del Señor, tenemos aparte las autoridades que nos tenemos que someter a ellas, si bien no estamos de acuerdo a algunas cuestiones que se manejan con este tema, yo personalmente tengo las 2 dosis, trabajo en la educación, tengo a mi esposo trasplantado, tengo niños chicos, o sea, es una cuestión de cuidado hacia mí y hacia mi familia, hacia los que están acá conmigo y también por el simple hecho de que nosotros estamos trabajando con mucha gente y que es real el virus, como decía el pastor, está ahí. Y yo personalmente lo tuve y no lo pasé nada bien, y si me tiene que tocar, que Dios me guarde, pero entonces nosotros como hijos de Dios, yo personalmente tomé esa decisión de hacerlo porque no veo algo que vaya en contra de los principios de Dios. Entonces, volviendo a al versículo que ya hemos usado para defender o para responder otra pregunta que era, amarás a tu prójimo como a ti mismo, si yo me amo, me cuido, pero si yo amo a mi prójimo, yo también me tengo que cuidar a mí para poder amar a mi prójimo. Así que este es el pequeño comentario que tengo respecto a este tema. Domingo. Bien. Bueno, yo solo comento también, antes de hablar de la vacuna, el comentario de Karina acerca de las mujeres, que ella habló del testimonio de ella personal, las experiencias que ella ha tenido, que además de lo bíblico, obviamente, de que tenemos siempre que ir a la palabra y de todo lo que se expuso, me gustó el tema de la experiencia, porque ella dijo, yo sé que Dios me llamó, yo sé, yo tengo una relación con Dios, y bueno, y tanto la mujer como el hombre, cuando es llamado por Dios y tiene experiencias con Dios, lo sabe, lo siente. Eso también es muy lindo y es muy importante. Gloria a Dios por las mujeres. Amén. Gloria a Dios. Y con respecto a las vacunas, básicamente yo pienso como el pastor Luis, también estoy de acuerdo con lo que habló Karina, no está mal, de cuidarse, de amar, está todo bien. El tema es que realmente hay ¿por qué hay tanta incertidumbre? ¿Por qué? ¿Por qué hay inseguridades en las vacunas? ¿Por qué? Porque todo lo que está siendo hecho de manera muy apurada, muy rápida, sin las debidas etapas de pruebas, como dijo el pastor Luis, 5 años, hay gente que dice que por lo menos 2 años como mínimo, o 4. Bueno, las opiniones son un poco diferentes, mas sabemos que hay que tener un tiempo exacto, científicamente hablando, para comprobar la eficacia y las reacciones adversas de las vacunas. Entonces, ¿por qué hay tantas dudas e incertidumbres? Porque desde el principio no está muy clara la cosa, no está muy clara. Y todo aquello que no es muy claro genera dudas. Entonces, esperemos que todo eso pueda realmente que salte a la luz lo que realmente sea la verdad, lo verdadero de las vacunas, de lo que esperamos. El carácter ese de la libertad es muy importante, no porque también lo que está pasando es una discriminación con respecto a aquellos que piensan que no deben tomar vacunas, o mejor, no vacunas, porque yo también tengo las vacunas, por ejemplo, como dijo el pastor Luis Vázquez, yo también tomo vacunas, mas hay una discriminación con aquellos que no quieren tomar la vacuna o las vacunas contra el coronavirus. Entonces, yo creo que hay que respetar la individualidad de cada uno. Hay que estar disponible. Por ejemplo, el presidente de Brasil dijo, las vacunas están para todos. El que quiere tomar, que tome. Aquel que no quiere tomar, no tome. Mas que no podemos ser discriminados o discriminar a otros. Hay que respetar
la individualidad, la libertad de cada uno. Eso yo creo que es un punto muy importante que no se está, en algunos lugares no se está llevando en cuenta. No hay que discriminar ni a uno ni al otro. Es algo muy, muy individual. Y muchas gracias, Apóstol Ponce y todos los pastores, profeta y la audiencia. Espero que haya sido de gran bendición todo el programa, que para mí fue muy edificante, muy bendecido. Gracias a Dios. Bueno, no sé si reír o llorar, pero vamos a ver qué sale de todo esto. Este es el ping-pong. En el ping-pong todos exponen una opinión en su experiencia, en lo que conoce de la palabra, en fin. Nosotros no censuramos la participación de los ministros y tampoco tenemos un acuerdo de vamos a arreglar las respuestas. No, cada uno va a responder y va a plantear de acuerdo a lo que tenga que hacerlo, con total libertad. Y sobre este tema que es tan controversial y no menos controversial que otros, con la diferencia de que muchos de los temas que nosotros podemos tocar de la palabra de Dios fueron escritos hace muchos años y lo del COVID está ocurriendo ahora. Entonces, si hoy se estuviera escribiendo una Biblia con los hechos de hoy, ¿qué diría la Biblia que se lea dentro de 2000 años? Esa pregunta es interesante. Yo veo como simple espectador de la sociedad, y voy a hablar como un espectador. Yo no tengo ninguna dosis, ni me vacuné, mi esposa sí por ser docente. ¿Tá? Y cuando llegó el COVID a Uruguay, Dios me dijo que yo no me preocupara por el COVID. Ni yo, ni mi familia, ni mi congregación. Pasó todo el 2020, todo lo que va del 2021, a ninguno nos ha pasado absolutamente nada. Ni siquiera hemos tenido COVID, ninguno. Y hemos sido contacto de positivos muchas veces, sin estar vacunados. ¿Estoy diciendo con esto que la vacuna es ineficaz? No, no lo estoy diciendo. Sin embargo, ninguna vacuna garantiza que alguien no se contraiga el COVID. A mí lo que me molesta es ver la mala propaganda que se hace en los medios. Vacunate para proteger a los demás. Muchos de los que se han vacunado han vuelto a tener COVID y han vuelto a contagiar. Que lo haga en menor medida es indiscutible. Y los hechos lo demuestran. Por lo menos los números que nos entregan demuestran la eficacia en cuanto a la disminución de la infección o del contagio, pero no la eficacia contra el virus. Entonces, yo como espectador veo un discurso mal hecho, intencionalmente orientado a la vacunación, intencionalmente a la quita de derechos. La persona ya no es libre de decir yo no me vacuno sin ser censurado por el resto de la sociedad. Se violan y se coartan derechos humanos. Mi derecho humano de decidir hoy en mi país no existe. Y en muchos países, con todo respeto lo digo a mis autoridades, pero si yo tengo que ir a un lugar y para eso tengo que estar vacunado, me quitaron mi derecho a entrar a un lugar. Mi derecho humano de tomar una decisión, de por sí o por no. Porque si soy una persona sana, completamente sana, no tengo ningún impedimento legal para poder acceder a determinados lugares. Cuando a mí se me impone una vacuna para poder entrar a un espectáculo público, el espectáculo ya dejó de ser público, ya pasa a ser privado, para quienes ya tienen solo la vacuna. Lo mismo para las demás escalafones de la sociedad. ¿Con esto digo que estoy en contra de la vacuna? No, para nada. No lo estoy diciendo. Ni siquiera lo estoy sugiriendo. Simplemente que como espectador, hay un discurso muy bien intencionado hacia la eficacia de frenar todo este asunto. Y estamos todos de acuerdo en eso y todos hemos participado en los cuidados, en las distancias, en la mascarilla,
y hemos enseñado así, tenemos protocolos, guardamos los protocolos en nuestras iglesias, todo como nos mandan las autoridades. No enseñamos lo contrario, enseñamos justamente a cuidarnos entre todos, como dice el jingle. Pero no le puedo decir yo a la gente vacunate para no contagiarte de coronavirus, porque la evidencia demuestra lo contrario. La evidencia demuestra lo contrario. Después hay grandes conflictos en cuanto a si la vacuna es dañina al cuerpo a futuro o no. Nadie lo sabe, porque nadie se hace responsable. Ni el presidente de ningún país, ni el presidente de ninguna farmacéutica, ni el dueño del laboratorio. Nadie se hace responsable. Entonces, yo aplaudo el coraje que tienen algunos de salir en televisión a defender la vacuna. Esto va a ser muy controversial. Espero sus comentarios al pie de los videos sobre esto. Sabemos que va a generar conflicto, pero el conflicto bien orientado es sano, porque la discusión es sana. No estamos negando ni aprobando nada. Yo no apruebo ni desapruebo la vacuna. Simplemente digo que hay mucha controversia, hay mucho desinterés, tal vez, en que las cosas salgan bien por algunos grupos, ¿no? Y por otro lado, hay una intencionalidad clara en decir algo que no es. Y ahí soy enfático y eso me ciño o me limito a los hechos. A los hechos, ¿no? En España y en otros países de Europa, muchos de los que están teniendo nuevos contagios es gente que tiene las 2 dosis. Y exigen una tercera, pero se suponía que con la segunda ya tenía un 90 y algo % de eficacia contra el COVID. Entonces, ¿por qué? Yo no voy a responder esa pregunta, no soy científico, pero ni siquiera los científicos tienen una respuesta real y lo saben. Lo saben. Lo saben, por eso hay tanta discusión a nivel de la ciencia en altas esferas. Sobre la cuestión que recién decía el pastor Marvin sobre el zombie, el virus zombie es un hecho, no es una ciencia ficción. Es un hecho real, que ha matado a miles de animales, cientos de miles de animales. El virus zombie existe. Es simplemente que la omisión de la información es conveniente, pero si ustedes investigan van a encontrar que el virus zombie existe hace mucho tiempo. ¿Ah? Mucho tiempo. El gran problema es cuando ese virus mute hacia el ganado ovino, vacuno, porcino, caprino, entonces ahí se nos complicó la humanidad. Porque allí los grandes consorcios que manejan la carne artificial van a ser los únicos beneficiados. Y esto es una cuestión de intereses. Pero el virus zombie existe. Infórmense, investiguen y lo van a encontrar. El año pasado se hizo una convención de científicos liderados por una científica que habló acerca de la mutación del virus zombie y la realidad de un virus zombie mutado al ser humano. ¿Ah? Mutado al ser humano. Y yo pregunto, ¿para qué científicos de varios países del mundo van a hacer una cumbre mundial sobre este tema si no fuera una preocupación real? Es cierto. ¿Para qué van a gastar tanto dinero en pasajes de avión, hoteles, infraestructura y lo que cuesta hacer una conferencia global acerca de un tema y donde fueron grandes figuras de la ciencia mundial para algo que es simplemente algo de una película de ciencia ficción? Como dije al principio, la información que se da está orientada hacia un determinado fin y la información que no se da cumple el mismo rol. Investiguen, infórmense, hasta en la Biblia están mencionados algunos de los aspectos que hoy vemos en la ciencia ficción. Así que quería hacer este comentario. Un aplauso para los que se cuidan en lo referente al COVID. Sigamos adelante porque esto es tarea de todos. El coronavirus no es el diablo, y el coronavirus, la vacuna no es la marca de la bestia, eso estamos todos seguros. Es una vacuna más, también estamos seguros. De lo que no estamos seguros es de los resultados a largo plazo.
Nadie está seguro, y con esto cierro mi comentario. Pastor Luis. Sí, agregar a tu comentario que la manipulación de la información ha sido tremendo a lo largo de la historia de la humanidad. Grandes personajes como Napoleón, como Hitler, como otros tantos que han habido, surgieron y tuvieron gran éxito a causa de la manipulación de la información. Esto no es nuevo, como yo decía en el otro comentario. La manipulación de la información ha llevado gente a la guerra y ha llevado gente a firmar la paz. La manipulación de la información es tremendo, y hoy por hoy, en el auge de la tecnología digital, de los celulares y de todos los satélites y todo lo que estamos viviendo, también se sigue utilizando la manipulación de la información. Por eso cobra también importancia este programa Pregunta al Pastor, donde, ¿qué es lo que tratamos de hacer? Tratamos de informar lo que dice la Biblia. Dios les bendiga. Muy bien. Esperamos con esto haber aportado al tema que planteó el pastor Marvin. Excelente. Bueno, yo creo que es muy importante que cada uno de nosotros tengamos claro el tiempo que estamos viviendo. Y como lo decía usted hace un momento, la vacuna no es la marca. El COVID no es el diablo. Sin embargo, sí tenemos que ser conscientes que todas estas cosas son prácticamente un entrenamiento que se está dando a la humanidad, una preparación para el nuevo orden mundial que en su momento se dará en esta tierra. Sin embargo, estamos también muy seguros nosotros que para ese tiempo, como iglesia, nosotros ya no estaremos acá. Por eso es este programa, para prepararnos cada uno de nosotros, para estar claros en nuestros conceptos. La Biblia es muy clara. Isaías capítulo 60 dice que aunque tinieblas cubran la tierra y aunque oscuridad cubran las naciones, sobre ti, mi hermano y mi hermana, y sobre mí amanecerá Jehová y será sobre nosotros vista su gloria. Mateo capítulo 16, versículo 18, dice que aún las puertas del Hades no podrán prevalecer contra la iglesia de Jesucristo. Estamos seguros, como lo dijo también el pastor Luis Vázquez, que aún si bebiéramos cosas mortíferas, Marcos 16, 18 lo dice, tampoco nos va a hacer daño. ¿Pero a quiénes? Precisamente a aquellos que creemos. Amén. Tenemos un arma muy efectiva, y esa es nuestra fe, el poder de creer en la palabra del Señor. Yo he tenido 3 accidentes de tránsito, en los cuales pude haber muerto en cualquiera de ellos. Me he enfermado 2 veces de COVID. Me ha dado 2 veces el COVID y todavía estoy en esta tierra. Y yo creo firmemente que hay un propósito de Dios conmigo, para el cual Dios ha preservado mi vida. Todos los que estamos acá, si nos hemos enfermado o no, de algo tenemos que estar seguros y muy claros. Es que Dios ha preservado nuestra vida. ¿Te enfermaste o no? Dios te ha preservado la vida. Es porque Dios tiene un propósito contigo. Esta vacuna no te va a garantizar nada. No te va a garantizar nada. Sin embargo, yo creo, para terminar con esto, y es que algunas personas decimos, no, yo tengo fe en el Señor y pues yo no necesito la vacuna y no me voy a poner la vacuna. Creo que ahí se vendrá abajo un poco ese asunto en el momento en el que tengas que hacer uso de esta vacuna por alguna obligación, cumplir alguna restricción para viajar. Entonces, allí van a cambiar las perspectivas. Por eso debemos limitarnos en hablar algunas cosas. Algunas personas podemos decir muchas cosas que luego vamos a negarlas. Vamos a terminar negando aquello con nuestros actos. Entonces, yo creo que debemos de mantenernos al margen en este asunto, como lo dijo el pastor Ponce y lo han dicho todos los panelistas acá. Yo no estoy a favor, no estoy en contra, pero sí tengo fe. Y eso es lo más importante que debemos de mantener en este tiempo. Muchas gracias y bendiciones. Así es, así es. Bueno, ya estamos culminando nuestro programa del día de hoy. Para cerrar,
un brochecito en lo que decía recién el pastor Marvin. Sin duda, nosotros, yo, por ejemplo, tengo invitaciones para ir a determinados lugares a predicar y países donde exigen la vacuna y necesariamente voy a tener que pasar por la jeringa. Y no me tiembla el pulso ni en decirlo ni en hacerlo, porque yo sé en quién he creído y una vacuna no va a cambiar ni mi convicción ni mi relación con Dios. Porque si no, la sangre de Cristo ha sido realmente innecesaria en la cruz y no tendría valor ninguno. Mencionabas recién Isaías 60, allí en el versículo 20 dice, no se pondrá jamás tu sol, ni menguará tu luna, porque Jehová te será por luz perpetua. Esa es mi fe. El Señor estará conmigo todos los días y Él alumbrará mi camino y me dirá para qué lado tengo que ir, porque sé que Él estará allí. Y también sé que Él es Señor del día de mañana. Así que lo que ocurra mañana me tiene sin cuidado. Que el Señor les bendiga. Gracias a todos. Que Dios bendiga a nuestra audiencia, a todos los que siempre nos acompañan. Les invitamos a compartir el canal, a compartir los videos, a suscribirse en el canal de YouTube y a darle me gusta a los videos y dejar sus comentarios y preguntas. Será hasta el próximo programa de Pregunta al Pastor. Que el Señor les bendiga. Hasta aquí hemos llegado con el espacio Pregunta al Pastor. Nos reencontramos. Hasta la próxima.